un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Les invito para que cierren sus ojos y tengamos una oración. Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de poder reunirnos desde casa para estudiar tu palabra. Queremos pedir que el Espíritu Santo pueda venir a enseñarnos las verdades eternas y conocer cada día del amor maravilloso del Señor Jesucristo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Ha sido el deseo de mi esposa y el de este servidor el poder compartir con ustedes la palabra de Dios desde casa, cumpliendo con el mandato del Señor Jesucristo que se encuentra en San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20, donde dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en día se comparten muchos mensajes por medio de las redes sociales, pero poco se comparte la palabra de Dios. Así que ha sido nuestro deseo el poder hacerlo desde casa. Si usted tiene una Biblia, tráigala para que juntos podamos conocer de lo que dice el Señor a través de su santo libro. Si quiere colocarle un título al tema del día de hoy, colóquele: conocer a Jesús es todo. Conocer a Jesús es todo. Ese debería ser el lema de nuestro existir. Debería ser el motor de nuestra vida. Cada día conocer más y más a nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. ¿Saben? Cada día las personas muestran qué es lo que les interesa por medio de la consecución de metas y de proyectos. Cada día las personas emplean disciplina, emplean talentos y emplean todas sus capacidades para poder obtener todos sus propósitos. Cierto día estaba leyendo una meditación matinal y hablaba acerca de la historia de un jugador de fútbol. Tal vez ustedes lo conocen, Cristiano Ronaldo. Y me llamó mucho la atención algunas prácticas o el estilo de vida que tiene Cristiano Ronaldo para poder hoy en día posicionarse como uno de los mejores jugadores del mundo. Número 1. Decía esta meditación matinal que Cristiano Ronaldo es el primero en llegar a los entrenamientos, a diferencia de sus compañeros, y es el último en retirarse del campo de juego. Número 2. Decía también la meditación matinal que Cristiano Ronaldo es un hombre que descansa suficiente, 10 horas, y que no se le ve en bares nocturnos, ni en fiestas, ni siquiera fiestas en su casa. Y número 3, decía también esta meditación matinal que Cristiano Ronaldo tiene una dieta estricta para poder obtener los mejores niveles de rendimiento en su disciplina. Frutas, verduras, extractos, zumos naturales, pescados, y de esa manera también a través de una dieta rigurosa ha podido alcanzar los más altos niveles de competición. Ahora, para ustedes y yo, para los cristianos, ¿cuál debería ser nuestro mayor objetivo? Para nosotros como cristianos, nuestro mayor objetivo debería ser y debe ser conocer al Señor Jesucristo. En la Biblia leemos historias de personas que tenían cierta preocupación
En Mateo capítulo 19 encontramos la historia de un joven que se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó: Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Más adelante, en el libro de los Hechos capítulo 16, encontramos la historia de un carcelero que en un momento de desesperación le preguntó a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esas preguntas han estado en la mente de todas las personas, pero también me gustaría hacerle a usted esta pregunta en el día de hoy. ¿Procuramos la vida eterna? ¿Procuramos conocer al Señor Jesucristo así como estos personajes lo buscaron con anhelo y con perseverancia? En el día de hoy vamos a estudiar 3 aspectos importantes acerca de conocer a Jesús. El primer aspecto es conocer a Jesús es la vida eterna. Así como lo escuchó, conocer a Jesús es la vida eterna. Vamos a la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Fue el texto que leímos cuando iniciamos nuestro tema. Dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice la palabra de Dios que la vida eterna es conocer al Señor Jesucristo. Pero esa vida eterna debemos nosotros empezarla a vivir en esta tierra, es lo que nos dice la palabra de Dios. No verlo como algo futuro, no verlo como algo distante, no verlo como algo que se va a alcanzar después. Muchas personas creen que la vida eterna la vamos a alcanzar cuando nosotros morimos. Muchos creen que la vida eterna se alcanza a través de un nivel espiritual mucho más alto. Pero la palabra de Dios nos dice que conocer al Señor Jesucristo es la vida eterna. Y ese debería ser nuestro propósito cada día. Ese debería ser nuestro gran objetivo en esta tierra. Hay un himno que dice: imitar a Jesús ha de ser mi afán. Otra de sus estrofas dice: meditar en Jesús ha de ser mi afán. Pero para nosotros en el día de hoy podríamos decir: conocer a Jesús ha de ser mi afán. Y de esta manera preocuparnos cada día por conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos nosotros estar militando en una fe, podemos nosotros estar militando en una iglesia, podemos estar nosotros militando en una congregación durante mucho tiempo y estar tan alejados del Señor Jesucristo, estar tan fuera de foco, así como estuvieron en una oportunidad los discípulos cuando estaban al lado del Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 encontramos un momento donde los discípulos se encontraban con su maestro. Felipe le hace una declaración al Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 7. Dice la palabra de Dios: Felipe le dijo, versículo 8, perdón. San Juan capítulo 14 versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Versículo 9.
Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Los discípulos llevaban caminando con el Señor Jesucristo aproximadamente 3 años y medio. Habían comido con Él, habían estado con Él, habían visto sus milagros, habían visto sanar a enfermos, habían compartido con Él tanto tiempo, pero todavía no conocían al Señor Jesucristo. Tanto así que Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo tiene que decirle de una manera tierna, pero reprensiva: Felipe, hace mucho tiempo que he estado con vosotros y no me conoces. Por eso, como dije hace un momento, podemos estar militando en una fe, podemos estar militando en una iglesia, podemos estar participando en una congregación durante mucho tiempo, pero estar tan alejados del Señor Jesucristo, así como lo estaban sus discípulos en esa hora. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a que tengamos una intimidad con Dios, a que tengamos una cercanía tan especial, tan estrecha, así como el Señor Jesucristo la tuvo con su Padre. Y en la recta final de la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo levantó, elevó una oración a su Padre, y es la que estamos estudiando, San Juan capítulo 17, versículo 3. Pero esa declaración implica algo más que conocerlo, algo más que concepto, algo más que una teoría. La palabra conocer, que se encuentra en San Juan capítulo 17, versículo 3, implica una cercanía tan especial, implica estar tan cerca del Señor Jesucristo, implica estar tan compenetrado con Él. Eso significa conocer al Señor Jesucristo, y de manera especial conocer en el sentido bíblico. Quiero que me acompañen al libro de Génesis capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver que esa palabra conocer en la Biblia implica relación, implica intimidad, implica cercanía. Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. La palabra conocer en el sentido bíblico implica intimidad. Vemos en Génesis capítulo 4 versículo 1 que dice que conoció a Adán a su mujer y ella concibió un hijo, al cual le colocó por nombre Caín. Vamos a otro texto bíblico, Evangelio según San Mateo, capítulo número 1, versículo 24 y 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios, hablando de José y de María, cuando iban a tener al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ustedes saben, por lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, pero José no conoció a María su mujer hasta que dio a luz a su primogénito. Primeramente, la Virgen María tuvo al Señor Jesucristo, y después de eso, José, su esposo, conoció a María, tuvo intimidad con ella, tuvo ese momento especial, tuvo esa cercanía. Y eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos con Él.
que lo conozcamos, que tengamos intimidad, que podamos estar tan cerca de Él, así como Él estuvo con su Padre. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Miren la declaración tan especial que nos da el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Muchas personas buscan sabiduría. Muchas personas buscan valentía. Muchas personas buscan riquezas. Pero el noble ideal del cristiano debería ser cada día entender y conocer que Él es Dios, que es misericordioso, que hace juicio y justicia en la tierra. Miren lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 8. Salmo capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cada día debemos buscar la presencia de Dios y Él nos va a mostrar el camino. Ahora, me llama la atención la declaración del profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría. Hoy en día existen personas que se jactan de lo que saben, se jactan de los títulos académicos, se jactan de la cantidad de conocimientos que tienen. Y bueno, eso puede ser importante en la vida, pero realmente eso no es lo esencial. Dice la palabra de Dios: mas alábese en esto el que se hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme. Si usted y yo estamos faltos de sabiduría, si realmente nosotros queremos tener la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la debemos pedir a aquel que se encuentra en lo alto. Santiago capítulo 1, versículo 5 tiene una declaración especial. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si usted y yo estamos faltos de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios, el cual la da abundantemente a todos y sin reproche, y os será dada. Ahora continúa diciendo aquí el profeta Jeremías: ni se alabe en su valentía el valiente. Muchas personas también hacen alarde de su valentía, hacen alarde de su fortaleza. Pero en esta época, en esta crisis en que nos encontramos, nos hemos dado cuenta que aún los valientes, que aún los que se creían que eran fuertes, han sido derrotados por un pequeño virus. Y nos hemos dado cuenta que hasta el más fuerte puede caer. Esta pandemia, esta crisis en que nos encontramos, nos ha mostrado una cosa: que como seres humanos somos demasiado frágiles y que cada día debemos tomarnos de la mano del Todopoderoso Dios. Y continúa diciendo el profeta Jeremías: ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay personas que se enorgullecen de lo que tienen, se enorgullecen de todas sus posesiones, hacen alarde de sus fortunas. Muchas veces esas personas que tienen riquezas humillan a aquellos que no la tienen. Pero finalmente, de nada nos sirve si usted y yo tenemos riquezas. De nada nos sirve que nosotros acumulemos riquezas y no acumulemos conocimiento en Dios, y no busquemos el conocimiento que proviene de Dios. Finalmente,
Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, todo lo que se encuentra aquí en esta tierra va a ser destruido. Todo lo que hay aquí se va a quedar aquí. Si usted y yo si el Señor nos llama al descanso, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo número 7. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Escuchó bien la declaración? Nada podremos sacar, así como nada hemos traído a este mundo. Vamos a otro pasaje de la Biblia, Salmo 49, versículo 17. Salmos, capítulo 49, versículo 19. Salmo 49, 17 dice la palabra de Dios: porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y vamos a otro texto bíblico, Eclesiastés capítulo 5, versículo número 15. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios: desnudo salió del vientre de su madre y así volverá. Se irá tal como vino, sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano. Cuando venga Cristo, o cuando usted y yo vayamos a descansar, no vamos a llevarnos absolutamente nada. Entonces, ¿por qué apegarnos de las cosas de este mundo? ¿Por qué apegarnos de las riquezas? ¿Y por qué no mejor cada día estar más cerca y conocer a nuestro Dios? Número 2. Ahora, ¿qué debemos hacer para conocer más al Señor Jesucristo? ¿Qué debemos hacer para perseverar en la vida cristiana? Ahora, cuando usted quiere conocer a alguien, ¿qué debe hacer? Pasar tiempo con esa persona, ¿cierto? En mi caso, llevamos con mi esposa casados 10 años. Y para conocer a mi esposa como la conozco hoy en día, hemos tenido que pasar tiempo juntos. Hemos tenido alegrías juntos. Hemos caminado por muchos lugares juntos. Compartimos mucho tiempo juntos. Hemos pasado tristezas también juntos. Y con el Señor Jesucristo también debemos hacer lo mismo. Para conocer al Señor Jesucristo tenemos que pasar mucho tiempo junto con Él. Y usted preguntará, ¿y de qué manera puedo pasar tiempo con el Señor Jesucristo? Bueno, una de esas formas para pasar tiempo con el Señor Jesucristo es a través de la comunión con Él por medio de su santa palabra. Cada día usted y yo debemos venir a la presencia de Dios para que Él nos muestre a través de su santo libro qué es lo que Él desea de nosotros. Cada día usted y yo debemos estudiar las Sagradas Escrituras para que podamos conocer al Señor Jesucristo de manera íntima y de manera estrecha. Cuando comencé a conocer del Señor Jesucristo, tuve que pasar, o mejor, para conocer cada día más y más del Señor Jesucristo, tuve que pasar tiempo con Él a través de su santa palabra. Antes de conocer al Señor Jesucristo, yo no tenía ningún contacto con la Biblia. En mi casa nunca tuvimos una Biblia y tampoco tuve el interés de leerla o de conseguir una. Pero cuando comencé a conocer del Señor Jesucristo, se despertó en mí un gran deseo de estudiar la palabra de Dios. En ese momento le dije, ya estaba próximo a cumplir años, y le dije a mi esposa, en ese momento era mi novia, que me regalara una Biblia para que pudiera estudiar la palabra de Dios. Entonces ella, de cumpleaños, me regaló una Biblia. Aquí la tengo, una Biblia muy pequeñita de bolsillo. Y con esta Biblia comencé cada noche a estudiar la palabra de Dios y a conocer más y más de mi Señor Jesucristo.
Tanto así, la palabra de Dios comenzó a hacer un efecto especial en mi vida, que mi papá me veía en las horas de la noche estudiar y decía, bueno, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué un joven al cual nunca le había interesado las cosas espirituales, nunca había estudiado la Biblia, que había tenido una vida desorganizada, desordenada, ahora le interesa estudiar la palabra de Dios? Pues cada día cuando usted y yo comenzamos a estudiar la Biblia, el Señor va a poner en nuestros corazones ese deseo de ir más y más a Él para que Él nos enseñe lo que quiere de nosotros a través de su palabra. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada día usted y yo, a través del estudio de la Biblia, podemos conocer más y más del amor maravilloso del Señor Jesucristo. Y número 2, podemos tener comunión con el Señor Jesucristo a través de la oración. La oración nos permite hablar cada día con el Señor Jesucristo, comentarle nuestras preocupaciones, comentarle nuestros anhelos, comentarle nuestras tristezas, comentarle y agradecerle también todas nuestras alegrías, darle alabanza a Él por las bendiciones que cada día derrama sobre nosotros. Cuando vamos a la palabra de Dios y a la experiencia de los discípulos, después de que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, la experiencia de los discípulos fue una experiencia de continua oración. Estaban tan cerca del Señor Jesucristo a través de la oración, y gracias a esa comunión, el Espíritu Santo obró por medio de ellos y se hicieron cosas especiales en los primeros años de la era cristiana. Hechos capítulo 1 versículo 14 dice que los discípulos estaban allí, todos juntos, unánimes, en oración, ayuno y ruego. Usted y yo podemos cada día conocer más y más del Señor Jesucristo a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Y otro dato más, la vida del Señor Jesucristo fue una vida poderosa gracias a que tenía una comunión tan estrecha, tan especial con su Padre Celestial a través de la oración. Se la pasaba mucho tiempo el Señor Jesucristo orando, hablando con su Padre Celestial. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Lucas capítulo 21 versículo 37. Lucas capítulo 21 versículo 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. Y en otros pasajes de los evangelios se dice que el Señor Jesucristo se retiraba cuando estaba con sus discípulos en las horas de la noche al monte, a solas, para orar con su Padre Celestial. Usted y yo, vuelvo y repito, podemos tener una comunión especial, podemos conocer más y más al Señor Jesucristo a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Y número 3, ¿conocer a Jesús es un asunto de vida eterna o es un asunto de muerte eterna? Esto es algo serio, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana. Las cosas espirituales también debemos tomarlas con mucha seriedad. Nosotros no solamente conocemos a Dios, sino que a través de su palabra, Dios también dice que Él nos conoce a nosotros. Él también reconoce a aquel que ha decidido conocerlo a Él de manera personal, de manera íntima, de manera relacional. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mire la declaración que nos da aquí el apóstol Pablo en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Dice la palabra de Dios, conoce el Señor a los que son suyos. Si usted y yo cada día queremos conocer más y más del Señor Jesucristo, si vamos a Él por medio del estudio de su palabra y a través de la oración, dice la palabra de Dios que Él también nos conoce y nos sellará como hijos e hijas de Dios, como de su propiedad. Ahora, cuando el Señor habla de sus ovejas, hay una figura especial en la Biblia, el Señor Jesucristo como el pastor y sus hijos como sus ovejas. El Señor dice que el pastor conoce a sus ovejas y también sus ovejas conocen al pastor. Vamos a la palabra de Dios en San Juan capítulo 10, versículo número 14. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 14, dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se dan cuenta que el pastor conoce a sus ovejas, pero también las ovejas conocen a su pastor? El Señor Jesucristo conoce a su pueblo y desea Él que todos puedan llegar a conocerlo a Él de manera íntima y de manera personal. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a esa tierra, tendrá en cuenta el conocimiento que tengamos de Él. San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo número 12. Allí hay una parábola y es la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola se habla de que esas vírgenes estaban esperando al esposo, pero una de ellas, 5 de ellas, no se prepararon para recibir al esposo. Es una figura de el pueblo que espera a su Señor cuando venga por segunda vez. Y mire la declaración, San Mateo capítulo 25, versículo 12. Aquellas que se quedaron por fuera de la fiesta de bodas, el Señor les respondió. Mateo 25, 12. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Cada día, usted y yo debemos pedirle al Señor Jesucristo que ponga en nuestro corazón el deseo ferviente de conocerlo más y más, de que cada día podamos estar más cerca de Él de una manera personal y de una manera íntima. Si nosotros tenemos ese anhelo, ese pedido en nuestro corazón, el Espíritu Santo cada día vendrá y nos guiará a que tengamos un pleno conocimiento del Señor Jesucristo y de esa manera podamos cada día hacer su santa y divina voluntad. Vamos al libro de Oseas, capítulo número 6, versículo 3. Y ese debería ser nuestro pedido, debería ser nuestra acción cada día. Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios, esforcémonos. Escucha bien lo que dice el profeta. Esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Si conocemos al Señor Jesucristo, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana, tendremos vida eterna. Y no una vida eterna que vamos a disfrutar en el más allá, en el futuro, sino una vida eterna en plenitud mientras estamos aquí en esta tierra. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cada día tenemos que llegar a los pies de Jesús para conocerlo a Él. Conocer al Señor Jesucristo tiene que ser la razón de nuestro vivir. Tiene que ser el principio que gobierne nuestra existencia. Que podamos en esta vida conocer más y más al Señor Jesucristo, para un día poderlo ver a Él cara a cara y estar para siempre con Él, para estar con Él por toda la eternidad. Hay un himno que dice, desde que conozco a Cristo, mi vida a Él le entregué. Desde que Él vive en mi alma, mientras más yo le sirvo, mi vida es mucho más dulce. Si usted y yo hacemos del conocimiento del Señor Jesucristo la prioridad de nuestra vida, se lo aseguro, nuestra vida va a ser cada día mucho más dulce y mucho mejor. Quiero hacerle una pregunta a usted en este día. ¿Le gustaría tomar la resolución de conocer cada día al Señor Jesucristo de manera personal, de manera íntima, de forma tal que ese conocimiento le permita tener, ese conocimiento de Dios, de Jesús, le permita tener una vida más plena y con significado? Si ese es su deseo, yo le invito para que tengamos una oración en esta hora, reconfirmando esa decisión que ha surgido en nuestro corazón. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque nos has mostrado a través de tu palabra que cada día debemos conocer más y más al Señor Jesucristo. Que si conocemos al Señor Jesucristo diariamente, de manera personal y de manera íntima, podremos vivir la vida eterna aquí en esta tierra. Permítenos cada día sacar tiempo especial para estudiar tu palabra y para relacionarnos contigo a través de la oración, de forma tal que podamos conocer de manera más íntima, más especial, más relacional a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.